A Guido Bellido hay que darle una oportunidad, sí, hay que darle una oportunidad a ver cómo se desenvuelve en su gestión como presidente del Consejo de Ministros. El presidente se va a reunir el día de hoy, entendemos, con ustedes. Esta reunión está ya confirmada, se ha establecido algún tipo de agenda. ¿Qué información nos puede dar, congresista, sobre esta reunión? El presidente del Consejo de Ministros, quiero decir. En los próximos minutos vamos a tener una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que dicho sea de paso también es paisano de nuestra región Cusco. El vocero titular el día de ayer nos comunicó que estaba confirmada la reunión en la PCM. En vista de ello, la reunión yo creo que va a ser una reunión importante en la cual también la bancada de Acción Popular va a alcanzar algunas peticiones importantes a efectos de que pueda ser tomada en cuenta por el titular de la PCM cuando tenga que dar pues su mensaje al Congreso de la República en las próximas semanas. Ese mensaje va a ser, mi querido Nicolás, muy importante, porque como dice la Carta Magna, expondrá la política general de gobierno del presidente Castillo en distintas áreas. Y son las áreas, los rubros o materias, diría, que todo el Perú creo que quiere conocer. No tanto queremos lo que va a hacer el gobierno en los próximos meses, sino cuál es el procedimiento, el cómo en materia de reactivación de la economía, promoción del empleo, salud, educación. En el caso de nuestra región, los temas de minería, bueno, que también involucran a todo el país. Sí, de eso quería comentarle, congresista, porque usted también es representante de Cusco, sobre la importancia de lo que ha ocurrido ayer. Es decir, hablamos mucho sobre la trascendencia que tiene la inversión minera y la explotación minera en el Perú para generar los recursos a partir de los cuales podemos resolver los problemas de los peruanos, pero la principal generadora, es decir, que es las Bambas, estaba en crisis por 11 días de paralización donde el mineral no podía ser extraído, no podía ser retirado. Exitosa. Y ha conseguido el presidente del Consejo de Ministros 60 días de plazo para encontrar una salida a esta confrontación social. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes frente a este tema? Bueno, Acción Popular va a ser una bancada en general que va a apoyar todas las gestiones o cosas buenas que tenga que hacer el gobierno de turno. En este momento no es oportuno para el país, para los intereses de la población, hacer una oposición destructiva dentro del Congreso de la República, ni mucho menos. Eso no está pasando por la mente de la bancada, de los congresistas de la bancada de Acción Popular. Y por supuesto, yo sé que mucha población puede tener ciertas dudas respecto del Congreso de la República, es natural, pero reitero, Nicolás, Acción Popular apoyará todo lo positivo. Si hay medidas claras, concretas, en materia de salud, educación, minería, turismo, economía, tendremos que apoyar. No significa que ya me esté anticipando a decir que se le va a otorgar el voto de confianza del caso. Primero lo escucharemos como tiene que ser, son las elementales normas de la moral, inclusive, escucharlo en su mensaje al Congreso, al señor Guido Bellido, y bueno, ahí obviamente se discutirá, se debatirá, pero no tenemos como Acción Popular ningún afán golpista, ni desde ahora de vacancia necesariamente, no, primero hay que escuchar bien y si sabemos que es un gabinete que no tiene experiencia, que no tiene mayor experiencia en manejo de la cosa pública, el sector público, la mayoría de sus integrantes, pero bueno, de todas maneras es bueno escuchar qué propone, qué hace y dejarlo trabajar. Obviamente nos hubiera gustado que puedan estar otras figuras en el premierato, también dentro de los ministerios, y no necesariamente de que no se entienda que yo digo de arriba, del interior del país. En el interior del país, en provincias, hay gente muy preparada, gente con transparencia, honestidad, con una hoja de vida intachable y también con preparación y experiencia en manejo de la cosa pública. Sin embargo, al margen de ello, escucharemos al Premier en las próximas semanas y obviamente se tendrá que apoyar en todo lo que sea necesario. Sin embargo, no vamos a renunciar, y hemos sido claros eso dentro de la bancada de Acción Popular,
al rol fiscalizador que tenemos como parlamentarios, ¿no? De ninguna manera tampoco eso. Ahora, congresista Aragón, usted ha dicho que hay temas que para ustedes son prioritarios, que deberían ser tomados en cuenta por el presidente del Consejo de Ministros en el momento que vaya al Congreso a dar su mensaje. ¿Cuáles deberían ser estos asuntos que para ustedes son determinantes? Bueno, en primer lugar, nos parece importante que nos tiene que hablar sobre aquellas medidas que tienen que reactivar la economía en el país, ¿no? Y cuando hablamos de reactivación de la economía, no tenemos que olvidarnos de por ejemplo, de los micro y pequeños empresarios, de todas aquellas personas que obviamente muchos han quebrado, ¿no?, en sus negocios, pero ¿qué medidas concretas les damos como gobierno? Nosotros nos hemos manifestado, y entiendo que otras bancadas también, por ejemplo, que sería importante que podamos hablar de la posibilidad de dar incentivos tributarios, como por ejemplo exoneraciones en cuanto al pago del impuesto general a las ventas, del impuesto a la renta, mientras todavía dure la pandemia, ya que son divisas que entran al país. Este dinero, al entrar en segunda circulación, genera el IGB y otras rentas que cobra el gobierno. Medidas concretas en favor de la economía. En favor del turismo también nos parece importante que creo se tenga que destinar un fondo de apoyo económico, ¿no?, para los profesionales de turismo, y eso no solo hablo por Cusco, sino por otras regiones del país. Promoción del empleo. A ver, ¿qué hacemos? Una cosa concreta en favor de la juventud, de los jóvenes, que son un sector muy perjudicado. Muchos han estudiado en universidades no licenciadas, cerradas, y otros que no encuentran empleo. También, ¿no? Pues, se podría dar medidas, por ejemplo, de incentivo tributario, exonerando el pago, ¿no es cierto?, por concepto de salud, que hoy día lo hace el Estado, que lo hace el empleador. De repente podría asumir el Estado a aquellas empresas que tengan un determinado porcentaje de contratados jóvenes entre 18 y 30 años, etcétera. Entonces, medidas que tengan que ver con la reactivación de la economía, eso nos parece, y del turismo, por supuesto. En cuanto a la minería, Acción Popular no está en contra de la minería, es la principal fuente de divisas para el país, pero queremos una minería con responsabilidad social. Y sobre todo el tema de la consulta previa, ¿no?, que es un tema muy delicado, ¿no?, la consulta previa, de acuerdo a lo diseñado por el convenio número 169 de la OIT, ¿no?, y una consulta previa vinculante, ¿no? Obviamente eso es lo que busca, y creo que es lo justo para las comunidades campesinas. Y por supuesto que el tema sanitario no puede dejarse de lado, mi querido Nicolás, es un tema importante. Creo que se ha avanzado bastante en el tema de las vacunas en los últimos meses. Sin embargo, no solamente es cuestión de vacunar a la gente, sino hemos visto la carencia que hay en región, en Lima mismo y más en regiones del interior, sobre el tema de las plantas de oxígeno y en realidad la logística, que es muy pobre en la mayoría de hospitales del país en cuanto a camas UCI, plantas de oxígeno y demás. O sea, esas tareas que son del Ejecutivo, si las plantea concretamente, tendremos que coadyuvar y apoyar. No podemos. Ahora, ustedes, congresistas, van a ir con algún documento, ponerlo sobre la mesa, a decirle al señor Guido Bellido, esto es lo que nosotros pensamos que debería hacerse, o van a ir ustedes a escuchar lo que tenga que decir Guido Bellido? Bueno, vamos a escuchar y dialogar, por supuesto, escuchar y dialogar con el Premier. Obviamente, yo creo que esta es una reunión de acercamiento entre el Premier, la bancada. No significa ya darle a priori la confianza. Tenemos propuestas que se les tendrá que alcanzar al Premier por escrito en los próximos días, firmado por los voceros, sí, y ahora es una conversación, un diálogo, y bueno, que cada congresista, la mayoría son de regiones, puedan expresar también sus sentimientos, su parecer respecto pues a las actuaciones que va a realizar el Premier a partir de la fecha, ¿no? Ahora, ustedes han hablado sobre la necesidad de retomar temas que van más allá de lo urgente, porque yo creo que, o sea, sería
increíble que no sea posible ponerse de acuerdo sobre las tareas que tienen que ver con la pandemia, la vacunación. El propio ministro de Economía ha dicho que la primera medida para reactivar la economía es garantizar que todo el mundo esté vacunado, ¿no es cierto? Es la principal arma para la reactivación. Igual que temas que tienen que ver en general con la reactivación, ya específicamente en iniciativas económicas. Pero hay otros temas que van más allá de las urgencias. Es decir, por ejemplo, el tema de las modificaciones constitucionales. Ustedes han hablado sobre el tema de la bicameralidad y el profesor Pedro Castillo ha hablado de la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente, del cambio de constitución. ¿Cómo creen ustedes que se debe manejar ese tema? Exitosa. Bueno, son temas que son de repente no inmediatos, ¿no? El tema de la reforma política, la reforma electoral, dentro de ello bicameralidad y otros, reforma constitucional, etcétera, no son ahorita inmediatos, pero en un mediano plazo, me atrevo a decir, se va a tener que debatir esto. Ahorita la prioridad es salud, economía, por supuesto, pero en un mediano plazo no sabemos qué tiempo aproximado, pero un mediano plazo es una tarea del Congreso de la República y también iniciativas del Ejecutivo de poder debatir y queramos o no llegaremos a debatir este tema de reformas totales, parciales a la Carta Magna o digamos regresar a un sistema bicameral o el tema de la reforma política que ha sido inconclusa. Ha habido reformas, sí, hay avances, pero no se ha concluido del todo. En este momento inmediato no es una prioridad, creo, para el país, pero el Congreso lo va a tener que debatir. O sea, también hay que ya tener las cosas claras y si bien es cierto, no reitero, no será en esta semana que se debate estos temas, pero ya hay que tener la idea clara para cuando llegue el debate. ¿Estamos de acuerdo con una reforma o cambio de la Constitución total o no estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos diferencias con el presidente Castillo, obviamente, y diferencias desde incluso la campaña electoral. Creemos que por el momento no es oportuno la convocatoria a una asamblea constituyente, por ejemplo, a hacer un cambio total de la Carta Magna, creemos que no. Sin embargo, pensamos que de tener reformas, debe tener reformas la Constitución. Por ejemplo, en el título tercero, hay por ahí artículos del modelo económico. Exitosa. O del título cuarto, estructura del Estado. Por ejemplo, el tema de los contratos ley, ¿no? Este tema que está en el artículo 62, último párrafo, que los contratos ley es una competencia casi que exclusiva del Ejecutivo y el Congreso no puede ni siquiera pedir información, fiscalizar, ya eso nos parece que no es prudente, porque eso ha sido, digamos, el caldo de cultivo para que muchos contratos, por ejemplo, de gobierno a gobierno entre Perú y otros estados extranjeros, bueno, y obviamente en regiones se ha visto muy mal, porque se ha invocado estos contratos y no han dado resultado. ¿No? A la fecha el Hospital Antonio Lorena en Cusco, el aeropuerto de Chinchero, por ejemplo, etcétera, y en otras regiones me imagino que también. Entonces, así hay temas puntuales que creo tienen que modificarse en la Constitución del Estado, pero no a través de una asamblea constituyente, es la opinión que tenemos. Ahora, pero congresista, ¿cuál debía ser el espacio para esta discusión? Es decir, en la Comisión de Constitución tendría que abrirse una agenda para discutir el tema del cambio de Constitución y que ahí se canalicen las diferentes propuestas, o sea, porque algún mecanismo tiene que haber para canalizar este debate. Yo creo que sí, de acuerdo, en la comisión, como primera instancia, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Y como una segunda instancia, pues esto pasa al Pleno del Congreso de la República. Recordemos que este Congreso ha sido pues elegido por el pueblo, por la población. Obviamente la distribución de las aproximadamente 10 bancadas que existen ha sido por elección popular. Eso no tiene que olvidar el presidente Castillo. El pueblo quiso que Perú Libre tenga 37 parlamentarios, correcto. Fuerza Popular 24, Acción Popular 16, APP 15 y así sucesivamente. Entonces, ahí están, y no va a ser fácil, yo entiendo a veces ponerse de acuerdo porque hay porcentajes para
para una mayoría absoluta que establece la Constitución, mitad más uno o 2/3 para reformas constitucionales, pero los mecanismos están ahí. Entonces tiene que haber entendimiento y obviamente que no va a ser fácil en varios temas, pero ahí la población se dará cuenta pues qué grupos parlamentarios, qué partidos políticos realmente tienen esa vocación, ¿no? Y quiénes no, ¿no? Entonces, eso no va a ser tan fácil, pero invocamos madurez, siempre la objetividad a las diversas bancadas, ¿no? Ahora, congresista, usted ha señalado que a usted les hubiera parecido conveniente que se elijan en algunos casos personas distintas en algunos ministerios. Sin embargo, ¿ustedes van a plantear esto? ¿Ustedes van a solicitar cambios en el gabinete? Bueno, solicitar los cambios en el gabinete es una tarea. La designación, sabemos, del presidente de la República, ¿no? Básicamente en coordinación con su presidente y Consejo de Ministros. Se plantea la inquietud de haber tenido un gabinete, ¿no?, con mayor experiencia, ¿no? La inquietud, ¿no?, el pensamiento, ¿no?, el deseo de la bancada, y eso es una opinión prácticamente unánime, de querer tener un gabinete con mayor experiencia en manejo de la cosa pública, ¿no? Y con menos cuestionamientos en temas de antecedentes, incluso personales, ¿no? Sin embargo, el presidente Castillo toma las decisiones, pero eso no significa pues que puedan ser observadas también. Lo vamos a dar a conocer, por supuesto. Exitosa. Sí. Y bueno, esperemos la exposición del Premier en las próximas semanas. Es decir, usted piensa, corríjame si estoy interpretando mal sus palabras, ¿usted cree que hay que darle una oportunidad a Guido Bellido? ¿Que hay que escucharlo? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Bueno, a Guido Bellido hay que darle una oportunidad, sí. Hay que darle una oportunidad a ver cómo se desenvuelve en su gestión como presidente del Consejo de Ministros. Reitero, no nos parece la mejor figura o el mejor cuadro, ¿no? Existen muchos cuadros que creo que tienen mejores pergaminos y experiencia dentro del mismo entorno de Perú Libre o de sus aliados, de ser el caso, ¿no? Sin embargo, en estos momentos cambiar de premier creo que no sería lo más conveniente por ahora. Hay que darle la oportunidad que trabaje, ¿no es cierto?, y que pueda mostrar pues su trabajo. Sin embargo, siempre nuestro rol fiscalizador será pues importante, ¿no? Y obviamente tenemos que cuestionar todo lo malo que pueda hacer el gabinete. Ahora, entendemos que va a ser un mensaje al Congreso de la República con medidas claras, con medidas técnicas. Digamos, si no va a ser así, tampoco ahí el señor Bellido pues se evaluará, porque no es una carta en blanco ser presidente del Consejo de Ministros, de ninguna manera tampoco. Entonces, ahí queremos escuchar cosas concretas para el país.